El presente video trata sobre la introducción al tema de funciones como parte de la innovación del trabajo de fin de máster dirigido a los docentes en formación secundaria de la República del Ecuador en convenio con la Universidad Autónoma de Madrid. Concepto de funciones. Se expresa como una relación de dependencia entre dos magnitudes o variables, de tal manera que a cada valor de la variable independiente le corresponde un único valor de la variable dependiente. Si representamos la relación del consumo de combustible con distancia recorrida, podríamos obtener la siguiente tabla. Distancia recorrida en kilómetros, consumo de combustibles en galones. Si es 0 la distancia recorrida, va a ser 0 el consumo de combustible. Si recorremos 40 kilómetros, vamos a consumir 1 galón. Si recorremos 80 kilómetros, vamos a consumir 2 galones. En consecuencia, si terminamos consumiendo 4 galones, será porque hemos recorrido 160 kilómetros. La variable que representa la distancia recorrida puede tomar valores de forma arbitraria, por lo que la llamaremos variable independiente y la representaremos con la letra X. En cambio, los valores que toma el consumo de combustible va a depender de los valores que tome la variable X. Por eso la llamaremos variable dependiente y la representaremos por la letra Y. Y a cada valor de X le va a corresponder un único valor de la variable Y, por lo que podemos decir que Y está en función de X y se representará por Y igual f de X. Como elementos de una función tenemos el dominio y el recorrido. Considerando la relación f de x que relaciona el consumo de combustible con distancia recorrida, el trayecto recorrido está en el intervalo de 0 a 160 kilómetros. Se dice que este intervalo de valores entre 0 y 160 kilómetros es el dominio de la función f de x y se simboliza por dom.f y el consumo del combustible, que es el intervalo de 0 a 4 galones de combustible, pertenecen a la variable dependiente y toma el nombre de recorrido o rango, también conocido como ámbito de una función, y se representa por rec, está en función de x. Asimismo podemos decir que al primer conjunto que interviene en la función se lo conoce o se lo llama conjunto de partida, y al segundo conjunto se lo denomina como conjunto de llegada. Representación gráfica de una función y igual f de x. Hay dos maneras de representarlo. Tenemos la primera, que es mediante un diagrama sagital. Vamos a representar en este momento la función y igual 40x. Eso se lo hará en el diagrama cartesiano, pero vamos a entender el concepto de funciones a través de este diagrama sagital, que es mucho más fácil de entender para todos los alumnos. Representación gráfica de una función y igual f de x. Vamos a representar la función y igual 40x, que nos va a decir que por cada 40 kilómetros vamos a consumir 1 galón de combustible. Tenemos primero el diagrama sagital, en donde vemos que del dominio tenemos los elementos 0, 1, 2, 3, 4, y en el recorrido rango tenemos 0, 40, 80, 120, 160. Significa que tendremos un consumo de 0 galones si tenemos 0 de recorrido. Tendremos el consumo de 1 galón cuando recorramos 40 kilómetros. Tendríamos el consumo de 2 galones cuando recorremos 80 kilómetros. Tendríamos el recorrido de 120 kilómetros
y en este caso tendríamos un consumo de 3 galones. Si recorremos 160 kilómetros, vamos a tener un consumo de 4 galones. De los elementos del conjunto de partida nos damos cuenta que sale solo una correspondencia al conjunto de llegada. Esto significa que el diagrama representa una función. Vamos a ver ahora la misma representación, pero ahora a través de un diagrama cartesiano. Vamos a darnos cuenta que al representar esta función lineal, esta función nos aparece una función lineal, ya que viene representada por una línea recta. ¿Cómo podemos decir que esto es realmente una función? Si a una función lineal se le traza una vertical en cualquiera de los puntos, solo debe tomar a la gráfica en un solo punto. Por lo tanto, si nosotros trazamos esa vertical que está con color rojo y así la moviéramos, ¿no?, nos daríamos cuenta que solo va a trazar a la gráfica en un solo punto. Por eso decimos que si trazamos una vertical en cualquier punto, solo debe cortar al gráfico de la función en un solo punto. Representación gráfica de relaciones que no son funciones. Una relación no es una función cuando del conjunto de partida sale más de una correspondencia hacia el conjunto de llegada, o cuando al trazar una vertical sobre el gráfico, esta corta a la gráfica en 2 puntos, como se observa en los gráficos que se ponen a continuación. Primero vamos a tener una función o una relación en donde x es mayor que y, graficado a través de un diagrama sagital. Significa que las componentes de x tienen que ser mayor que y, en donde vamos a darnos cuenta que sale la siguiente representación. 2 es mayor que 1, cumple con la relación. 4 es mayor que 1, cumple con la relación. 6 es mayor que 1, cumple con la relación. Hasta en ese momento decíamos que esa relación podría ser una función, pero ahora nos damos cuenta que 6 también cumple con la relación, ya que 6 es mayor que 2. 4 es también mayor que 3. Y 6 también es mayor que 3. Por lo tanto, de acuerdo al concepto visto anteriormente, este gráfico no pertenece a una función, ya que decíamos que para que sea una función, de los elementos del conjunto de partida, solo debe salir una y solo una correspondencia hacia el conjunto de llegada. Y nos damos cuenta de que del 4 salen 3 correspondencias y del 6 también salen 3 correspondencias. Al observar el gráfico en el plano cartesiano, vemos ahí el gráfico de una función de un número irracional sobre un número real y nos presenta la siguiente gráfica. En el concepto anterior nos habíamos dado cuenta que para que sea una función, si trazamos una vertical sobre el gráfico de la función, debe cortarla en un solo punto. En este caso, nos damos cuenta el gráfico se corta en 2 puntos. Por lo tanto, no es una función. Característica de una función. Sabremos que una función es una relación de dependencia entre 2 variables. La variable independiente x, que pertenece al primer conjunto llamado dominio de la función o conjunto de partida, y que se transforma según la ley de f en y, que pertenece al recorrido de la función. Y es un subconjunto del conjunto de llegada. Entre los elementos que caracterizan a una función tenemos dominio de una función.
es un subconjunto del primer conjunto llamado conjunto de partida y está formado por los elementos de la variable independiente. Recorrido o imagen, conocido también como rango, es un subconjunto del conjunto de llegada conocido como imagen y se representa por y igual f de x y lo conforman los valores resultantes de la variable dependiente y. Función real es aquella en que los conjuntos que intervienen son subconjuntos de los reales. Intersección con los ejes. Los puntos donde la gráfica corta los ejes coordenados se llaman intersección con los ejes y siempre van a ser dos o más con el eje de las X y uno con el eje de las Y. Crecimiento y decrecimiento de una función. Se dice que una función es creciente si el intervalo que lo representa sube, es decir, no baja. Decimos que una variable está en camino decreciente cuando el gráfico de esta va hacia abajo. Constante o estable. Decimos que una función es constante o estable cuando para cada valor de la variable x, el valor de la variable y no cambia y siempre va a ser una paralela al eje de las x. Gráfico donde visualizamos cuando una función es creciente, decreciente y estable. En este momento vamos a darnos cuenta que en la primera parte de la parábola tenemos los valores en el cual vamos a tener una función creciente llegando hasta su punto máximo y luego se transforma en una función decreciente, la segunda parte de la parábola, ¿no? Luego de pasar por el punto máximo. Entonces aquí tenemos el gráfico donde podemos ver en qué momento la función es creciente y cuándo la variable es decreciente. Por lo que podríamos decir que es creciente hasta alcanzar el punto máximo y luego se transforma en una función decreciente ya que sus valores van a bajar. Vamos a ver ahora cuando decimos que una función es constante o estable. Decimos que una función es constante o estable cuando ésta es paralela al eje de las X. Es decir, los valores para Y no cambian. Monotonía de una función. Se presenta si una función es creciente y decreciente un número finito de veces y se dice que es monótona a trozos como se nos presenta en la siguiente gráfica. Ahí tenemos una función monótona, ya que es creciente y decreciente un número finito de veces y tiene el nombre de monotonía. Continuidad de una función. Se dice que una función es continua si su gráfico corresponde a un solo trazo, sin interrupciones ni saltos bruscos, como vamos a ver a continuación. Ahí tenemos el plano cartesiano. Si graficamos una función continua, vamos a ver la siguiente curva. Y decimos que es una función continua, ya que no tiene interrupciones ni saltos bruscos. Por eso le ponemos como nombre continuidad de una función. Simetría o función par es aquella que es simétrica con respecto al eje de las y. Es decir, la función y igual a f de x no cambia al sustituir menos x por x. Por ejemplo, ahí tenemos la gráfica en donde se presenta una función simétrica o también conocida como función par, en donde los valores de menos x son los mismos valores que para x y se representa por el gráfico que vemos en pantalla. Función impar es aquella que es
simétrica con respecto al eje de las Y, la misma que cambia al sustituir en Y igual a f de x, cambia al sustituir menos x por x, como se nota en la gráfica que tenemos a continuación. Esto nos representa una función impar, que podríamos decir que es una función simétrica, pero pertenece a las funciones impares. Función lineal. Una función lineal es aquella de la forma y igual mx más b, en donde m y b pertenecen a los números reales. La gráfica de esta función es una línea recta, donde b es la ordenada en el origen, es decir, el punto de la recta intersecta al eje de las y. Y la letra am es un número real conocido como pendiente de la recta. Ahí tenemos el gráfico del plano cartesiano y luego vamos a trazar una función lineal representada por f de x igual a x más 2, en donde pendiente es igual a 1, es decir que nos va a formar un ángulo de 45 grados y b es igual a 2, que va a ser la intersección con el eje de las y, que lo va a cortar en este caso en el punto 0,2. Función afín es una función cuya expresión algebraica es de forma y igual mx más b, en donde m no es igual a 0, siendo b la ordenada en el origen y m su pendiente o ángulo de inclinación. Es decir, que una función afín también podríamos decir que es una función lineal. Su gráfica es una recta que pasa por el punto 0b y su pendiente es m. Y igual mx más a. Vamos a graficar, en donde a será el punto de intersección con el eje de las y. Ahora vamos a ver tres funciones afín, que como van a tener la misma pendiente, vamos a darnos cuenta que se van a presentar tres rectas paralelas. Tenemos y igual mx más a, luego tenemos y igual mx más b, y por último tenemos y igual mx más c. La pendiente no cambia, ya que el ángulo de inclinación es el mismo. Lo único que va a cambiar es a, b y c, que va a estar dado en este caso por a igual 3, b igual 0 y c igual menos 3. Lo que nos da por consecuencia rectas paralelas, que son aquellas que tienen la misma pendiente. Funciones de proporcionalidad inversa. Una función es de proporcionalidad inversa cuando la expresión algebraica que la forma está dada por y igual k sobre x, en donde x no es igual a 0. Siendo k la constante de proporcionalidad inversa, la gráfica de una función de proporcionalidad inversa es una curva con dos ramas denominada hipérbola, como lo vamos a ver a continuación. En este caso vemos el gráfico de una hipérbola que va a tener un punto de simetría que va a separar siempre las dos ramas de la hipérbola. En este caso el punto es el punto 0,0. Función cuadrática. Una función cuadrática, conocida también como polinómica, viene representada por la expresión f de x igual a x cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales distintos de 0. Su representación gráfica viene representada por una parábola, la misma que va a tener dos tipos de concavidad. Si las ramas están hacia arriba, la parábola es conocida como cóncava y tiene un punto mínimo. Si las ramas van hacia abajo, la parábola es convexa y va a tener un punto máximo, como vamos a notarlo en el gráfico que presentamos a continuación.
Ahí tenemos una parábola. En este caso, esta parábola tiene las ramas hacia arriba, por lo tanto va a ser una parábola de tipo cóncava y va a tener un punto mínimo. Vamos a ver las partes que tiene una función cuadrática en su representación gráfica, que es una parábola. Lo que acabamos de cortar ahí se lo conoce como eje de simetría. En este caso estamos señalando las ramas de la parábola. Como decíamos, la perpendicular trazada justamente en el vértice de la parábola, conocida también en este caso como punto mínimo, se conoce como eje de simetría. Tenemos también el corte con el eje de las Y. En este caso, como es una función, solo puede cortar al eje de las Y en un solo punto. Pero una función puede cortar al eje de las X en varios puntos. En este caso, lo corta en 2 puntos. Tenemos ahora el vértice de la parábola, que coincide en este caso, como es una parábola de tipo cóncava, decimos que coincide con el punto mínimo. Ahora, función exponencial. Se presenta una función exponencial si tenemos una expresión de la forma f de x igual a elevado a la x, donde a es un número real positivo distinto de 1, y se definirá como la función real de base a y exponente x. La razón por la cual x no puede ser 1 es porque se transformaría en una función constante. Estas funciones tienen gran aplicación en campos muy diversos, como la dermatología, economía, física, ingeniería, biología, administración, etc. Y es considerada como la inversa de la ecuación logarítmica. Vamos a ver ahora cómo queda el gráfico de una función exponencial. En este caso, vamos a graficar la función f de x igual a 2 elevado a la x. Vamos a darnos cuenta que se nos presenta una curva que va a ser continua y estrictamente creciente. Esto se da cuando a es mayor que 1, pero si a es menor que 1, la función va a ser continua pero estrictamente decreciente e inversa al gráfico presentado en este momento.